Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica dentro de nuestra guía de aprendizaje denominada Derecho Comercial. El día de hoy vamos a dar continuidad a las exposiciones que venimos desarrollando con respecto a las sociedades colectivas. Entonces, el siguiente tema, para ya culminar con las exposiciones del día de hoy, son las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, voy a compartir las diapositivas del grupo expositor para efecto de que puedan exponer. Muy bien, todo suyo el escenario, muchachos. Bueno, muy buenas tardes, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es María Paz Hernández. Mi grupo está conformado por Yusef, Oyer y Jenny, que no se encuentra hoy en la sesión. Mi grupo y yo le vamos a hablar sobre el tema de la sociedad por acciones simplificadas. Comienzo por dar un concepto de lo que es sociedad por acciones simplificadas. Bueno, se dice que la sociedad por acciones simplificadas fue creada por la Ley 1258 de 2008, además del Decreto 2020 de junio del 2009, basándose en la antigua Ley de Emprendimiento 1014 de 2006. Esto con el fin de facilitar la apertura pues, de compañías en Colombia a través de la eliminación de procesos y múltiples trámites. La sociedad por acciones simplificadas es una sociedad de capitales que siempre tendrá naturaleza comercial, sin importar las actividades que prevén en su objeto social. Cuenta con carácter innovador para el derecho societario colombiano y busca estimular el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que ofrece tanto a nivel de su constitución como de su funcionamiento. Este tipo de sociedad, para efectos tributarios, se rige por las reglas que aplican a la sociedad anónima. En otras palabras, la sociedad por acciones simplificadas puede construirse por una o varias personas, naturales o jurídicas, pueden ser nacionales o extranjeras. Ya que estamos hablando sobre la constitución de las sociedades por acciones simplificadas, bueno, esto es una de las características de la SAC. Su constitución, que como su nombre lo indica, es simplificada, es decir, simplificada es hacer algo más sencillo, más fácil, sin complicaciones. La medida en que se puede constituir mediante documento privado, excepto si en su constitución se aportan bienes sujetos a escritura pública, caso en el cual sí se debe constituir mediante una escritura pública. Es decir, que por regla general no es necesario constituirla por mediante escritura pública en notaría, sino que es suficiente con un contrato privado, que luego se inscribe en el registro mercantil según lo contempla el artículo 5 de la Ley 1258 de 2008. Con esto, profe, le doy paso a mis compañeros para que continúen. Siguiente, Listo, bueno, entonces antes de que continúen, quiero hacer unos aportes, ¿sí? Esta es una de las sociedades que llega a revolucionar, vamos a decirlo así, la idea de sociedad colectiva. Si ustedes se dan cuenta, la sociedad por acciones simplificadas, que como apóstrofe o como referencia las podemos llamar SAS, llega como una clase de sociedad más flexible, más fácil de conformar, ¿cierto? Con menos requisitos y que a la postre, una de las características es que
su regulación no se encuentra dentro del Código de Comercio, sino en una ley que es la 1258, si no estoy mal, del 2008, como lo acaba de decir María Paz. Y obviamente surge como una sociedad de capitales que llega a, eh, o que tiene como característica, a ayudar a las personas que quieren tener un emprendimiento, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, y yo sé que nos falta una sociedad, creo que es la sociedad anónima, que supongo que pues podremos hacer esa clase el día de mañana, o de pronto pues tenemos el transcurso esta semana para tocar el tema de la sociedad anónima, y pues también vamos a hablar de competencia desleal y títulos valores, que son los últimos temas de esta guía de aprendizaje. Y pues vemos que cada una de esas sociedades colectivas pues tienen características y requisitos: que aportar todo el capital, que pagar todo el capital, que pagan, que, que piden unos requisitos de fondo, unos requisitos, unos socios. Por lo menos tenemos que cada una de esas sociedades colectivas necesitan de 2 socios. Entonces, esta llega para poder darle la oportunidad a ese emprendedor que de pronto no tiene de una vez los recursos para poder emprender, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con la exposición y pues hasta ahora van muy bien, muchachos. No, no escucho. Sí, continúen. Bueno, esta partecita le tocaba a mi compañera Jenny, pero en vista de que no está presente, pues la voy a exponer yo. Mi nombre es Oyerly. Perfecto. Las clases de acciones, pues lo encontramos estipulado en el artículo 10 de la ley 1258 del 2008, la cual nos dice que podrían crearse diversas clases y serie de acciones, incluidas las siguientes, pues según los términos y las condiciones previstas en las normas legales. Dice que son acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago. Al dorso de los títulos de acciones constará los derechos inherentes a ellos. En caso de que las acciones de pago sean utilizadas frente a las obligaciones laborales, se deberá cumplir los estrictos y precisos límites previstos en el Código Sustantivo del Trabajo para el pago en especie. Paso la diapositiva. Por favor. Listo. Bueno, la organización y la estructura de una sociedad por Ya va. Esa es mi parte, disculpa. certificado, sí. Sí, solamente que acá tengo lento el internet y no me carga. Bueno, a continuación vamos a hablar lo que es sobre la organización y la estructura pues, de una sociedad anónima simplificada, ¿no? Aquí, como nos dice en la diapositiva, en el artículo 17 de la ley 1258, establece que la sociedad, las SAS o las sociedades anónimas simplificadas no tienen como o sea, una estructura organizativa, o sea, rígida o que sea de obligatorio cumplimiento, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que pasa es que o sea, en la SAS se delegan unas funciones y en una función ahí es donde entran ciertos roles, ciertas personas que pues se encargan de cumplir pues ciertas funciones dentro de la SAS, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, pues para tener en claro, o sea, las SAS no tienen como una estructura rígida o sea, o de una forma como que obligatoria, como por así decirlo, una empresa, no sé, una empresa que tenga, digamos, administrador financiero, el CEO,
ese tipo de, pues, de escalafones o de grado o de, pues, de estructura como que más organizada. Acá la SAS no, acá la SAS, pues, a lo que vamos es que la SAS por lo general tiene su asamblea de accionistas, pero eso puede pasar, su asamblea de accionistas, el representante legal. El representante legal, pues, es que es la persona, pues, quien representa a la empresa, pues, es quien representa a la empresa, pues, en los temas legales y demás. O sea, el representante legal es elegido por la asamblea de accionistas. La asamblea de accionistas, pues, como su nombre lo indica, es como el conjunto o el grupo de los accionistas que hacen parte de esta SAS. La SAS, o sea, los accionistas son pues, las personas que están dentro de esta sociedad anónima y pues como lo indiqué, como esto no tiene como una estructura organizada, una estructura así como de una forma eh, obligatoria, se le puede considerar accionista. Ahora bien, en la toma de decisiones o sea, de las SAS se basan en medio de, pues, por medio de la asamblea de accionistas, que es pues el grupo de accionistas que hace parte de la empresa. Y ellos, pues dependiendo de la decisión, ellos llegan a un acuerdo, a un, sí, a un acuerdo o toman la decisión en conjunto. Y el accionista es, y el representante legal es quien representa a la empresa en todos sus procesos, pues, legales y todo ese tipo de cosas que tengan que ver con los accionistas o terceros afectados, pues, por la sociedad anónima simplificada. Y eso más que, sería más que todo la organización, pues, de las SAS. Listo. Bueno, entonces continuamos con ventajas y desventajas. Sí, señor. Bueno, Bueno, en las ventajas o beneficios de las sociedades por acciones simplificadas encontramos que el empresario puede fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad. Es decir, que es posible, por ejemplo, contar con estatutos flexibles que se adapten a las condiciones y a los requerimientos de cada empresario, los cuales pueden ser elaborados a medida dependiendo del tipo de negocio, la calidad y las condiciones de los socios. Otra ventaja es que la creación de la empresa es más fácil y es posible crear reglas internas. ¿Por qué se dice que la creación es más fácil? Porque se puede crear mediante un documento privado y esto le ahorra tiempo y dinero a la empresa. perfecto. Muy importante, Yerly, discúlpame que te Ok, interrumpa, y es uno de los apartes o apuntes muy importantes que trae esta sociedad por acciones simplificadas o también conocidas como SAS, y es que no requiere que el documento, ¿sí? En donde los socios se obligan, es decir, el contrato con los estatutos y etcétera, etcétera, esos documentos que se necesitan para la constitución de la empresa, pues no es necesario elevarlo a escritura pública, puesto que la ley establece, la ley 1258 establece que se podrá hacer por medio de un documento privado. ¿Y qué es un documento privado? Simplemente usted realiza el contrato en un documento normal, ¿sí? En su computador, y lo que hace es ir a autenticar la firma o las firmas. Ya me explicarán por qué digo la firma o las firmas de la persona que quiere emprender, ¿sí? Que quiere o los que desean iniciar su propio negocio. Entonces, muy importante lo que ha dicho Oyerly, y es esa regla de que la sociedad colectiva debe elevarse a escritura pública, se elimina, a menos que, ya me dirán cuándo tocará o tendrá la obligación la SAS de elevar a escritura pública la constitución de la sociedad. Continúen. bueno, usted dijo la firma o las firmas.
pues la firma es porque puede ser una sociedad de acciones simplificadas, puede ser compuesta una empresa por una sola persona, una sola persona. Y las firmas porque puede estar constituido por varios accionistas. Por eso se dice que las acciones simplificadas pueden ser unipersonal o por varios accionistas. Perfecto. En otra de las ventajas es que por regla general no existe un revisor fiscal. Es decir, que las SAS solo estarán obligadas a tener un revisor fiscal cuando los activos brutos al 31 de diciembre del año pasado sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y pues otra ventaja que pues faltó anexar a la diapositiva es que es posible crear reglas internas, o más bien está en el segundo inciso, que esto es para llevar a cabo reuniones de los socios en caso de no asistir presencialmente, pues se hace, digamos que eso también tiene validez, se crean reglas. Un ejemplo puede ser similar a lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no estamos en clases, digamos que presencial, pero lo estamos viendo virtual. Entonces, las clases que nosotros tenemos, pues también tienen validez. Es lo mismo que sucede con las reglas internas que ponen en una empresa. Muy bien. Desventajas. Bueno, en las desventajas encontramos que la sociedad por acciones simplificadas tiene una flexibilidad en la Constitución. Es decir, que en este tipo de empresas pueden presentarse personas inescrupulosas que adulteren la figura inicial para poder cometer actividades ilícitas, fraude. No falta el corrupto. Exactamente. Entonces, pues, este tipo de sociedades es, por ese lado, digamos que es muy flexible. Y Claro. dice que de acuerdo al artículo 13 de la ley que rige las acciones simplificadas, los fundamentos de las SAS pueden establecer la prohibición de venta de acciones a un término. Es decir, que pues establecen, como lo dice ahí mismo, establece la prohibición de esa venta de acciones a un término de 10 años. Lo puede implicar, lo cual, pues si es una empresa con varios socios, puede implicar de que un socio se sienta amarrado por ese término. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo se constituye un? Okay, Ahí me pasé. Sí, ya veo. Bien, continúen. ¿Me escuchan? Sí, profe. La inspección y vigilancia de la sociedad por acciones simplificadas dice que están sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, como lo señala el artículo 45 de la Ley 1258 del 2008. En ese artículo, me regala un segundo, profe. Ya. En el artículo 45 encontramos, ya regálame un segundo, profe, que esa partecita le tocaba a Jenny. Listo. Muchachos, ¿qué saben de Jenny? ¿Qué le pasó? Profe, está un poquito ocupada, profe. Bueno, el artículo 45 de la ley dice que en lo previsto de la presente ley, la sociedad por acciones simplificadas se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos sociales, por las normas legales que rija la sociedad anónima y en su efecto en cuanto no resulten
contradictorias por las disposiciones legales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio. Muy bien. Perfecto. Entonces ya sabemos que el ente que vigila a las SAS son las supersociedades. Muy bien, continuemos. Bueno, ¿cómo se constituye una sociedad por acciones simplificadas? Se crea por medio de un documento privado, puede ser una persona natural o jurídica. Digamos que los principales pasos son redactar un contrato o un acto unilateral constitutivo de la sociedad. Es decir, con el nombre, el documento de identidad, el domicilio de las personas accionistas, la razón social o denominación de la sociedad, seguidamente de la palabra SAS, el domicilio principal de la sociedad o de las distintas sucursales. El siguiente punto es autenticar las firmas. Se inscribe un documento privado en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligencian los formularios del Registro Único Empresarial y el formulario de inscripción. Como punto número... Muy fácil, ¿no? Escribir el documento privado, exactamente. Muy fácil constituir una SAS. Creo que en un día, mediodía, estás constituyéndote como empresa. Bien. Bueno, hago una pregunta ya para finalizar. ¿Hay alguna circunstancia en donde es obligación esa constitución de la sociedad por acciones simplificadas elevarlo a escritura pública? Yo pienso que sí, profe. Cuando se aportan bienes, pueden ser materiales sujetos de escritura pública. Muy bien, no es que puedan, se debe hacer a través de escritura pública. ¿Sí? Lo establece la misma ley. Cuando uno de los socios el aporte lo haga en bienes, se tendrá la obligación de elevar a escritura pública. Perfecto. Bien, bien muchachos, buena exposición. Hemos cumplido el objetivo con respecto a, pues, hoy hemos hecho 3 exposiciones muy, muy buenas. Vamos a ver. Muy bien. Pregunto, por aquí veo bueno, se fue Betsy. Bueno, entonces vamos a dejar la oportunidad al grupo de Leonardo, Betsy y Astrid para la próxima clase. De todas maneras, la próxima clase vamos a tocar el tema de la competencia desleal. Si ellos no se conectan, pues obviamente vamos a tocar esa temática. Muchachos, agradecerles la atención prestada a sus compañeros. Obviamente también agradecerle a los expositores del día de hoy. Y pues nada, nos vemos en la próxima clase. Ahí te estaremos poniéndonos de acuerdo para la próxima sesión, muchachos, por vía WhatsApp. Entonces, muchachos, nos vemos en una próxima ocasión. Listo, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Feliz noche. Igualmente.